Cristina le dio el encuadre perfecto a la actividad que nosotros venimos haciendo, como dijo, hace 5 años, desde este año, con un grupo de grafólogas que me acompañan, hoy están aquí, a las que ustedes conocen, y que, bueno, significa mucho para que este taller siga funcionando como debe funcionar, porque cada vez lo personalizamos más, que es lo que necesitamos. Bueno, yo siempre empiezo con este esquemita porque es muy sencillo pero dice mucho. Nosotros cuando hablamos de escritura siempre pensamos en lo que queda en el papel. La escritura es lo que leemos, lo que vemos, pero la escritura es una praxis, es un movimiento complejo que tiene partes que van por el aire, ¿no? Van trayectos aéreos, y esos trayectos aéreos también están afectados cuando hay una alteración de los movimientos. Entonces, como grafólogos, lo que vemos es lo que queda en el papel y también analizamos esa huella aérea. Para que haya escritura tiene que haber 2 movimientos. Les voy a dar estos conceptos básicos para que después se vaya entendiendo cómo trabajamos, ¿sí? Porque algunas, ya digo, están las grafólogas que me acompañan, pero también hay personas que no son grafólogas. Entonces, para que haya escritura tiene que haber 2 fuerzas que la produzcan. Una de inscripción, que es la presión que ejercemos sobre el papel, sin lo cual no se produciría la huella, y otra es la progresión, es decir, tenemos que desplazar la mano para que se produzca el trazo, ¿sí? Si falta una de esas 2 fuerzas, no se produce la escritura. Y a su vez son 4 movimientos, ¿no? De extensión, o sea, cuando escribimos hacemos un movimiento de extensión, de flexión, de abducción y de aducción. Fíjense ustedes que el movimiento de nuestro cuerpo es vital para que se produzca la escritura, o sea, si no hay movimiento no hay escritura. Estos movimientos, como yo se los expliqué, si los convertimos en una secuencia con un sentido, se convierten efectivamente en escritura, que es lo que aquí vemos, esa energía dividida en esos movimientos producen los trazos. ¿Qué pasa cuando la enfermedad hace que se alteren esas fuerzas, esos movimientos? Cuando todos los pacientes que vienen al taller están con tratamiento médico, generalmente es medicamentoso, digamos con drogas, con dopamina, y el médico busca en general mantener una meseta en el mejor punto posible de control de esos síntomas motores. No obstante, a veces se producen fluctuaciones, lo que conocemos como off y on. Off serían los puntos bajos de esta onda, ¿sí? Cuando la medicación no hace efecto y aparecen los síntomas. Y on, cuando está en el mejor momento de la medicación y desde el punto de vista motor nos sentimos de la mejor manera. Entonces, cuando producimos escritura, también en esos mejores momentos la escritura se ve mejor. Y cuando la medicación deja de tener su efecto, vemos mayores alteraciones. Nosotros trabajamos para que la escritura mejore en los 2 momentos. Y cuando realizamos esta investigación, o sea, quisimos medir qué resultados daba trabajar en el taller de escritura, justamente tomamos muestras de escritura en ese mejor momento, cuando la medicación está haciendo su mejor efecto, y en los momentos de off, cuando aparecen los síntomas. Acá vemos los resultados en dimensión. ¿Qué pasó? Nosotros decíamos que medíamos antes y después del taller. Un grupo de personas hizo el taller por aproximadamente 2 meses, eran 9 sesiones, y nosotros le tomamos una batería, una serie de muestras de escritura antes de comenzar con el taller, y acá vemos un caso, por ejemplo, cómo escribía esa persona antes de realizar el taller y cómo escribía después. Fíjense que escribe en cursiva y en imprenta, y en ambos modelos la escritura
tuvo un cambio muy significativo en el ancho, lo vemos en el ancho de la frase, que es lo que nosotros medimos, y en la altura, que la medimos en varias dimensiones. Acá vemos otro caso, y acá vemos otro caso. Las diferencias son significativas. Nosotros trajimos justamente la estadística que se hizo con las mediciones que hicimos de esas variables y les mostramos los casos significativos. Vemos la dimensión en inicio, en rojo el cambio fue muy grande, es el grupo que hizo el taller. Y en azul está medido el grupo que no realizó el taller. También medimos a un grupo de 30 personas, las medimos antes y después, de un lapso de unos 30 días, 60 días, pero en ese intervalo no hicieron el taller, también los medimos. Esa es la línea azul. Vemos que en la línea azul desciende, es decir, que la dimensión no aumentó, descendió, y los que en la línea roja representa los avances que tuvieron las personas que hicieron el taller en dimensión. Como les decía, varios aspectos de la dimensión. El primer cuadro es la dimensión al comienzo de la frase, al final de la frase, la altura máxima y el ancho de la frase, o sea, 4 dimensiones de esta variable. ¿Qué practicamos también mucho? La firma. La firma es particularmente significativa porque nos representa, aún desde el punto de vista legal y jurídico, la escritura, la firma, tiene un valor de identidad, ¿sí? Ustedes fíjense que para ir al banco tenemos que tener registrada la firma, si tenemos que hacer un retiro de dinero, chequean con la firma que está registrada. Un título de propiedad todavía se registra con la firma, es decir, que está íntimamente ligada a nuestra. Entonces pensamos que una de las variables objetivas era medir la superficie de la firma. Eso era lo que observábamos que ocurría a lo largo del taller. Las personas cada vez utilizaban una superficie más grande para firmar. Efectivamente, medimos esa variable y nos dio muy significativa. Veamos que en ON, es decir, en el mejor momento de la medicación, del efecto de la medicación, la firma, que es lo medido con la línea roja en el grupo que hizo el taller, tiene un cambio importante. Y lo mismo en OFF, es decir, en los dos estadios, en los dos puntos de la medicación, en el ON y en el OFF, la firma tuvo un gran aumento de tamaño. Y acá vemos los resultados de la dirección y del margen superior. Vean, además de la dimensión, en el texto y en la firma, como en la primera prueba, antes de realizar el taller, la escritura estaba mucho más apegada al margen superior que en la segunda prueba cuando terminó el taller. Y lo mismo la dirección. La dirección en la primera es ascendente y en la segunda mantiene la horizontalidad casi perfecta. Bueno, estas variables también las medimos estadísticamente y en todos los casos fue significativo. Vean ustedes, este es el caso de una persona que escribió en ON, es decir, en el mejor momento de la medicación, y luego en OFF, cuando la medicación estaba perdiendo su efecto. En ON vemos que hay menos temblores, la consigna era realizar un círculo, ¿sí? En ON vemos que hay menos temblores y también hay menor presión. Vean el gráfico de presión, ¿sí? Que no llega hasta el tope. Cuando estuvo en OFF, en el gráfico de al lado, vemos que los temblores son mayores y por consiguiente aumenta la presión. ¿Por qué? Porque necesitaba frenar el temblor y entonces presionaba más. Esto es lo que les estaba contando al principio, ¿no? Que tenemos que aprovechar de ese efecto frenación que se hace espontáneamente, porque es lo que detiene el temblor, pero nosotros aprovechamos ese recurso y lo estimulamos. Y también lo estimulamos en las personas que tienen más rigidez que temblor, que les ocurre lo contrario, tienen muy poquita fuerza. Entonces vean ustedes la escritura que es suavecita
y la presión qué débil. Vieron que en la otra llegaba al tope, aquí es muy suavecita. Entonces ahí estimulamos a que presionen más. ¿Cómo trabajamos? Para ejercitar este rasgo tenemos que trabajar desde pinceles, crayones de distinto diámetro, fibras, lapiceras Pilot, en fin, utilizamos todos los instrumentos porque todos nos exigen un distinto grado de fuerza y aprendemos a dominar la fuerza cambiando de instrumento.